del libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 1 al 3 y 6 al 15, y yo añadiré el 16 y 17. No lo añadí yo, fue el Señor, pero yo sí. Dice: la palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Y en aquel entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, dice Jehová. Si peleáis contra los caldeos, y no os irá bien. Y dijo Jeremías: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo: compra mi campo que está en Ananot, porque tú tienes el derecho de redimir para comprarlo. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, o sea, el primo, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde la redención. Cómpralo para ti. Entonces comprendí que era la palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y la pesé por dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice atestiguar con testigos, pesé el dinero en la balanza. Luego tomé la carta de compra sellada según la ley y los estatutos, y la copia abierta. Y di la carta de compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, y delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de compra, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de compra, la sellada y la carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: de nuevo se comprarán casas y campos y viñas en esta tierra. Y lo que yo añado, dice: y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura viene de Salmo 91. Y hay una palabra muy bonita en ese salmo, es la palabra abrigo. Y me puse a mirar en el diccionario qué significa, y su contenido meollo es protección del frío. Y me imaginaba que había frío, mucho frío en la cárcel del patio del palacio del rey cuando Jeremías estaba sufriendo. Y yo imaginaba, yo crecí en el Canadá y un abrigo es muy importante en invierno para protegernos del frío. Imaginé a Dios con un abrigo, pero debe ser el abrigo más largo del universo, porque Él es muy alto, y ese abrigo bajando a la tierra como con una apertura, ¿no es cierto?, para que entremos a abrigarnos. Entonces leemos el Salmo 91, versos 1 al 6 y 14 al 16, y yo no añadí nada más. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.
poderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Yo lo libraré, dice el Señor, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Esta es palabra de Dios. Nuestra tercera lectura, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 19. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sean la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Continuamos con el capítulo de Lucas que ya habíamos empezado la semana pasada, capítulo 16, versículos 19 al 31, conocida como la parábola del rico y Lázaro el pobre. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez.
había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Le dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, por su parte, males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Palabra de Dios. Como ya decíamos, este es un texto continuación de un capítulo que ya estábamos trabajando, estudiando, y que la semana pasada Alfonso nos mostró, digamos, el espíritu de todo el capítulo, el asunto del lugar que deben ocupar las riquezas materiales para nosotros. Como nos quedó en una síntesis de esa exposición: los bienes son de Dios, nosotros los tenemos solo en administración, en mayordomía, y son un instrumento, no un fin. Debemos verlo como un medio al servicio de los valores del reino, y no como un fin en sí mismos. Vista esa introducción en la semana pasada, Jesús sigue hablando, porque es parte de una continuidad de una exposición que estaba haciendo Jesús. Entre sus oyentes estaban los fariseos, que dice el texto, Lucas los señala como muy ávidos del dinero, e inclusive ellos se burlan de lo que dice Jesús. Jesús les tiene que responder: ¿ustedes creen que están muy bien así persiguiendo el dinero y que posan ante la gente como buenos, pero Dios los conoce de cerca? Además les dice: ojo, ustedes conocen la ley, y les dice muy claro: la ley no ha pasado. Una cosa es que entramos en una nueva etapa del trato de Dios hacia los hombres, pero la ley no ha pasado. Les advierte claramente en ese capítulo. Inclusive les echa una ñapita ahí de otros temas que no tienen que ver con la riqueza, pero vuelve y les trae este tema escandaloso. Una historia que ha sido, digamos, objeto de mucha controversia,
porque se ha prestado para muchas interpretaciones acomodadas al citarla fuera de contexto. Está claramente el Señor usando esta historia en respuesta a un cuestionamiento de los fariseos sobre el tema de las riquezas y cómo ve Dios esa obstinación, esa obsesión del ser humano hacia la riqueza. En ese contexto debemos leer este texto. Pero es que además los textos del día de hoy armonizan de una manera bellísima con este concepto. En el texto de Jeremías, Jeremías está preso porque decidió jugársela a obedecerle a Dios antes que congraciarse con el rey. El rey le decía, no, vaya y profetice a otro lado, hermano, aquí no nos moleste diciéndonos cosas que no nos gustan. Y se sometió a chuparse esa prisión en patio frío, que además le agregó el dato de temperatura Gale. Pero es interesante que en medio de semejante situación, prisionero, y ante el asedio ya inminente de la invasión de Babilonia para ser desterrados, no solamente sometidos y avasallados por el imperio babilónico, sino desterrados, recibe una invitación completamente absurda: invertir en finca raíz, comprar un terreno en un país del cual va a ser desalojado, el cual va a caer en manos del enemigo. Eso es comprar un tiquete en un avión que se está cayendo, hermano. No tiene ningún sentido esa inversión. Pero porque Dios le dice, compra, él compra. Y hace toda la formalización de esa compra. O sea, no es así entre primo, ahí le pasa una platica porque no, hace toda una compra en serio, con todos los detalles del formalismo contractual de la época. Luego viene el texto del Salmo. Yo diría que es el texto favorito de la gente. Muchas veces tiene una Biblia únicamente para tenerla abierta en el Salmo 91, el resto de las hojas blanquitas. Eso de sentir que estamos al abrigo del Altísimo y no temeré mal alguno y Dios me protegerá, es una promesa muy esperanzadora, muy llena de devolverle a uno el ánimo, la esperanza en ese Dios que nos cuida. Somos muy buenos para leer esas partecitas donde está la promesa, pero no vemos que ahí habla de una condición para acceder a esa promesa. Y es el versículo que hoy utilizamos como titular del comienzo de nuestra liturgia, porque es que dice, porque me ha amado, porque me ha conocido, he decidido cuidarlo. Hay una condición, porque es que viene toda esta bendición del Salmo 91. Esa partecita del Salmo la gente no se la memoriza tanto. Pero habla nuevamente del hecho de que aquella persona que pone su confianza en Dios, que le ama, que le conoce, es decir, que busca y lo medita en su ley, está pendiente de cuál es la voluntad de Dios, hace esa prioridad en su vida, como lo decíamos la semana pasada. Es por eso que accedemos al tesoro inmenso de la protección de Dios. Y es una forma de Antiguo Testamento que casi se puede parafrasear con el Sermón del Monte, cuando te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te serán añadidas. Solo que aquí dicho en una forma mucho más poética y detallada. Yo hubiera hecho mejor en quedarme callado y dejar que se hubieran quedado
con la lectura de la carta de Pablo a Timoteo. Ese es el sermón. Como Pablo le dice, mire, es que es el mejor negocio de la vida que te dediques a la piedad. Quiere decir, a que pongas tu inversión en tu vida a aquellas cosas que son valores reales, incorruptibles. Casi podría estar repitiendo lo que conocemos como los frutos del Espíritu. En eso es en lo que hay que invertir. Confórmese, sepa, confíe que Dios no le va a faltar a usted con la comida y con el vestido. ¿De qué más se preocupa usted desde el punto de vista material? Si puede dedicar su vida a las cosas que realmente tienen sentido. Entonces, muestra todo un cambio de la escala de valores, que era lo que explorábamos la semana pasada. Pero el texto de Lucas remata aquí con una puesta en blanco y negro, lo que es, respondiéndole a estos fariseos, dice, mira, se los voy a poner en blanco y negro. ¿Ustedes en qué quieren invertir su vida? Y les pone un ejemplo de lo que en ese entonces consideraban que valía la pena desde el punto de vista de su creencia teológica, en la que pensaban que una persona que recibía prosperidad era porque Dios le estaba bendiciendo debido a que gozaba del favor de Dios. Ese pensamiento es una tergiversación de toda la ley y los profetas, porque no dicen así la ley y los profetas, son acomodaciones selectivas que habían hecho la gente para beneficiar su postura cómoda de decir, bueno, eso de recibir prosperidad, por algo la estoy recibiendo, debe ser que me la merezco, debe ser que soy bueno, que Dios me da todas estas cosas, ¿sí? Es que yo habito a la sombra del Altísimo y el Omnipotente me da de todo. Y Jesús le dice, ¿estás seguro de que eso es lo que dicen la ley y los profetas? ¿No era esa la discusión de Job con sus amigos? Y Job es el libro más antiguo de la Biblia. Desde esa época existía esa confusión mental. Claramente, si uno se lee el libro de Job, se da cuenta que tal tergiversación de creer que la bendición material es un sinónimo de una buena relación con Dios es una tergiversación. Este pasaje requiere ciertas explicaciones. Vamos a ir con ciertos detalles. En primer lugar, el rico, que debería estar honrado con que le llamaran por su nombre y apellidos, de qué buena familia era, es un anónimo. Era un rico, pero Jesús no menciona su nombre. En cambio, al pobre le da nombre. Y eso es un escándalo para la concepción de ellos. ¿Cómo así? Por algo está ahí cubierto de llagas. Por algo andan lamido de los perros. Animal considerado inmundo para los hebreos. Hoy en día, una persona que tenga una llaga y un perro le lame, en muchas zonas de nuestro campo se considera una costumbre sana. Que una persona que tenga una llaga, el perro le lame y la saliva del perro es curativa. Pero no era así la percepción que tenían los hebreos. Para él eso era como ser pisoteado por un cerdo, pues una cosa del tamaño de inmundicia, que no solamente tuviera llagas, sino que fuera lamido por un perro. Curiosamente, el nombre que le da a este infeliz es Lázaro. Inmediatamente uno se acuerda de lo que tú dijiste. El único Lázaro que se menciona en la Biblia, en toda la Biblia, es el amigo de Jesús al que Jesús resucitó. Curiosamente, resucitó. Fíjense que ahora que el texto menciona que si uno resucitara, la palabra Lázaro es una abreviatura de Eleazar. Eleazar significa Dios nos ayuda.
pero no sabemos si por decir esto fue que quiso decir Jesús eso, si está refiriéndose de alguna manera al amigo al que él va a resucitar. ¿O por qué le pone nombre? Jesús en ninguna parábola le pone nombre a nadie. ¿Por qué decidió ponerle nombre? Es una buena pregunta. Otra pregunta interesante que surge en este texto. Habla de cosas como el seno de Abraham, que ha sido todo un objeto de discusiones teológicas, que sí, que es eso, que si eso equivale al cielo. Otros dicen que no, que allá es donde van los niños que no han sido bautizados. En la tradición católica romana existe mucho esa creencia. ¿A qué se refiere? Pues lo que más trata de contextualizar con las imágenes que tenían la gente de esa época es que efectivamente el anhelo de un hebreo no saduceo era que después de morir pudiera estar compartiendo el lugar de los justos. El padre de la fe, el que ellos consideraban su más grande héroe, pues Abraham, del que ellos se dicen hijos. Poder estar en esa cena deliciosa de consuelo y de celebración en el seno. ¿Qué es estar en el seno? Estar en el pecho. Y es que ellos se recostaban a comer en unas especies como de divanes, a donde el codo quedaba recostado sobre la mesa. Y al que fuera más amigo mío yo quería que quedara delantico de mí. Y entonces la cabeza del otro quedaba como en el pecho mío, recostados uno al lado del otro para disfrutar del banquete. Entonces este hombre que había vivido en una condición de ignorado, de ser NN, de ser don nadie, de ser lamido por los perros, ahora estaba ocupando el lugar privilegiado de estar justo al ladito de Abraham, en el lugar de los justos, gozando consolación. Si Jesús se refería con eso al cielo, al paraíso, si estaba diciendo que había un limbo, que si antes de llegar al cielo había que pasar por ahí, no sé qué, no es el tema. Recordemos que Jesús lo que está tratando es demostrarles a los fariseos el asunto de la absurda obsesión por la riqueza material. Él no está hablando aquí no está tratando de profundizar en la arquitectura celestial. De la misma manera, ¿dónde va el rico? No tiene nombre, recordemos. Algunos en la tradición han tratado de poner apodos. Comúnmente le llaman epulón, que quiere decir glotón y autocomplaciente, pero es un apodo. Jesús no le puso nombre. Y cuando llega, mientras que Lázaro es llevado por los ángeles, cosa más gloriosa, el otro es enterrado. Y a donde va a dar es al lugar de los muertos, el Hades. Tal vez, dicen algunos comentaristas, la palabra que usó Jesús no fue Hades, porque el griego se queda corto para las traducciones. Porque el Hades era simplemente el lugar de los muertos, no implicaba para nada tormento, ni infierno, ni nada de eso. Pero aquí este hombre habla de fuego, habla de tormento. Entonces tal vez la palabra que pudo haber usado Jesús fue más bien Sheol, para referirse al lugar de condenación. Y es un tema muy incómodo de mencionar, porque hoy en día ha surgido mucho la tendencia a borrar, a eliminar de la predicación y de la doctrina todo lo que hable de infierno, de condenación, de tormento. No, si Dios es bueno, dulce, ¿cómo nos va a enviar a un castigo eterno? Suena completamente absurdo que Dios haya construido calabozos con lagos de fuego, tormentos,
diablos con látigos y todas esas cosas, le suena a uno completamente incompatible con un Dios amoroso y misericordioso, y muchos han optado por simplemente decir, no, esos son alegorías que se mencionan para referirse cómo es la sensación angustiada del que está privado de estar gozando el reino de los cielos. Entonces eso se debe sentir como fuego. Hay esas formas de suavizar un mensaje que realmente es muy insistente. Jesús habla claramente del lloro, del crujir de dientes, de los que serán aventados al fuego, de N veces. Yo creo que es de las afirmaciones más repetitivas del mensaje de Jesús mismo y de la Biblia en general. Y tenemos que entender que es una verdad dicha en la Biblia. Que no la entendamos es otra cosa. Pero esta es la suerte que sufre ese codicioso hombre. Y entre otras cosas uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hizo el rico para merecerse semejante castigo? ¿Y qué fue lo que hizo el pobre para ganarse semejante premio? A ver yo pues cuál lotería de esas es la que compro. Y curiosamente el texto no tiene muchos detalles. O sea, ¿ser rico es pecado? ¿Ser rico es un crimen? ¿Y ser pobre es un mérito? Yo creo que Jesús no está diciendo eso. No entra en detalles. Y lo que Jesús está poniendo aquí es un escándalo, es decir, una completa traslocación de la escala de valores que tenían estos fariseos. Diciéndole, ojo, que no necesariamente por ser rico es porque usted es bendecido de Dios. Este hombre era de alguna manera un avaro, y no sabemos qué tantas otras cosas le estaban, por estar en su avaricia, se estaba apartando del camino de la ley y de los profetas. No entra en detalles, pero puede existir, lo que está diciéndole Jesús es, puede existir el caso que aún siendo rico no sea bendecido, y que aún siendo pobre sí sea bendecido. Ojo que ese no es el parámetro. Eso es lo que está diciendo Jesús con esta parábola. No que ser pobre sea meritorio, ni que ser rico sea un crimen. A eso siguen en la historia unas salidas muy interesantes dentro de esa imagen que usa Jesús. Inclusive se cree que esa era una historia popular en ese medio, que ni siquiera era de origen hebreo. La fábula o el cuento era una adaptación de una historia muy conocida en el Egipto de esa época. ¿Qué tanto le tuvo que adaptar Jesús a la historia? No lo sé, pero lo que él está utilizando es una figura muy familiar de cómo las cosas no tienen que ser como parecen en un más allá, en una trascendencia. Cosa pretenciosa de este rico, aún estando allá, habiendo sido enterrado y estando en el Seol o en el infierno o en el lugar de tormentos donde estuviera, todavía se sentía con privilegios. Y entonces, padre Abraham, mándeme ahí a Lázaro, al pelado ese. Pues cuántas veces le pedirían, lo pondría que le hiciera mandados cuando estaba vivo. Pues que le siga haciendo mandados. Vaya, dígale que se moje la punta del dedo en agua y venga y me refresque acá, que es que estoy incómodo aquí. Abraham, amoroso, padre de la fe, justo, misericordioso, le responde muy decentemente, tiene huevo, ¿sí? Sí. Oiga, ¿usted no se acuerda que usted fue el que echó bueno en vida? ¿Cómo se le ocurre pretender que Lázaro, que ahora está recibiendo consolación, siga siendo el mandadero suyo? Déjelo en paz, aquí está tranquilito, aquí lo tengo abrazadito. Pero encima de eso, y no, bueno, entonces otro mandadito, que vaya y le advierta a mis hermanos, no a todo el mundo, a mis hermanos, para que no vayan a pasar la suerte que yo pasé. Eso sí es mucho coraje, ¿no? Aún
él viviendo su condenación, todavía sintiéndose con privilegios. Uno ve así gente que tiene esas ínfulas, que cae en las vergüenzas, en el escarnio, y aún siguen sintiéndose criminales de mejor familia. Aquí Jesús les hace nuevamente la aclaración que les había hecho cuando les dice, oiga, es que ustedes tienen que interpretar correctamente lo que dice la ley y los profetas. Y aquí se lo dice también a Abraham. ¿Y para qué vamos a mandar a Lázaro? Ya no tienen a los profetas y a Moisés para que les diga cuál es el derecho de las cosas. No necesita que mande a Lázaro. Y no, padre, pero es que, claro, si lo ven resucitado, eso va a ser un impacto, un show. Eso va a ser ¡wow! Ante semejante demostración milagrosa de algo inexplicable, sin precedentes, pues van a decir, uy, aquí pasó algo, ¿sí? Hay que ponerle cuidado, esto sí fue. Bueno, mis hermanos nomás, pero por lo menos se van a convertir en unos, los que me convienen. La respuesta de Jesús: oiga, usted no se da cuenta que su ceguera y la de todos los que viven la misma ceguera que ustedes, tal que aunque resucite un muerto, ni aún así lo van a hacer reaccionar. Y aquí viene el asunto que tú mencionabas. ¿Por qué usó el nombre Lázaro? Porque es que cuando Jesús resucita a Lázaro, la reacción de los fariseos, que debió haber sido la de volverse a la ley de los profetas, fue decir, a este nos toca matarlo porque resucitó muerto y se volvió muy popular. Aunque resucite un muerto, no van a despertar, se van a endurecer aún más. Pero es que el otro muerto al que se está refiriendo Jesús es a él mismo. Y aunque resucitó, nosotros seguimos haciéndonos los de la vista gorda. Y seguimos creyendo que un crucifijo doradito es de amuleto de buena suerte, para que me vaya bien en los negocios. Y si encima de eso el divino niño del 20 de julio, ese me ayuda para que los negocios sean aún mejor, y hay otras figuritas que siguen para conseguir novio, y etcétera. Y sigue abundando la teoría de que la relación con Dios tiene que estar acompañada de prosperidad económica, la famosa teología de la prosperidad que tantas veces hemos señalado como tergiversación. Hechas estas aclaraciones del texto, el título que yo le daría a esta presentación es Inversionistas. Vamos a hacer equivaler nuestra vida a una inversión. Todos tenemos unas cosas de las que disponemos y todos tenemos una necesidad de hacer que esas cosas de las que disponemos estén bien invertidas para que produzcan buenas ganancias. Así se podría pensar en una forma simplificada de nuestra existencia. El objetivo de cualquier inversión es obtener ganancias. Cuando uno invierte no está pensando en perder. Dependiendo del tipo de ganancias que uno quiera obtener, es el tipo de inversión que va a hacer. Y uno oye hablar de los portafolios de inversiones. Hay portafolios conservadores, propios para fondos de pensiones, para que gane no mucho, pero no corra mucho riesgo. Hay lo que llaman inversiones agresivas, portafolios que buscan la acción que se va a disparar, pero podría ser que más bien se hunda. Hay alta posibilidad de mucha ganancia, pero existe el riesgo de perder. Otras tipos de inversiones ya con otras intenciones menos claras en cuanto a cuestión de dinero, las inversiones en responsabilidad social empresarial. Significa que la empresa, en vez de pagar muchos impuestos, hace una inversión en algo que se vea muy llamativo, como que le está ayudando a la gente necesitada, pero eso a la vez le sirve de publicidad y le permite ahorrar unos impuestos, produciendo algún grado de bienestar a la gente.
existen las inversiones propiamente de bienestar social. Mi hija está estudiando trabajo social y ese es un tema que le resulta muy cercano. N tipos de inversiones, no solamente de dinero. ¿En qué invierto yo mis afectos? ¿En qué invierto yo mi tiempo? ¿En qué invierto esa clase de recursos de los que dispongo? ¿En qué invierto mi pensamiento? ¿En qué invierto mi tiempo libre? Todas esas cosas son recursos que todos tenemos a la mano de una u otra forma y tenemos que decir en qué los invertimos. Ese es el primer punto. ¿En qué se invierte? Ese sería más bien el segundo punto, porque primero dijimos qué invertimos, ¿cierto? Hay muchas cosas que invertir. El segundo punto es en qué invertir. Y ese en qué invertirlo tiene que ver con qué tipo de ganancia yo espero obtener. Obviamente, si yo, la canción de Oropel, ¿no? Sí. Depende en qué apuestes, qué es lo que vas a obtener. El Señor está diciendo aquí, y lo dice en una forma muy ilustrada, Pablo en la carta a Timoteo. Hay cosas en las que realmente vale la pena invertir. Hay que tener en cuenta que el que se enfoca en obtener ganancias económicas inmediatas e invierte en eso, pues eso es lo que en el mejor de los casos va a obtener. Vale decir en el mejor de los casos, porque es que existe tanto afán de tanta gente en obtener ganancias inmediatas que a eso se dedican los especuladores, a ofrecerte pirámides con grandes promesas de ganancias instantáneas sin esfuerzo. Te ofrecen los bonos de alta rentabilidad, una cantidad de cosas, y sabemos que mucha gente ha salido defraudada por apostar a eso. Como dice el dicho, el que apuesta por necesidad pierde por obligación. Entonces, en el mejor de los casos, si yo le apuesto a obtener ganancias económicas inmediatas, lo mejor que me puede pasar es que obtenga ganancias económicas inmediatas. Eso es todo. Y eso es lo que le dice el padre Abraham al rico. Pues usted qué era lo que quería, no fue lo que tuvo. Usted consiguió su fortuna para dedicarse a consentirse a usted mismo, a complacerse en banquetes, en la ropa más fina. No tenían tablets en ese entonces, ni celulares de marca, pero lo hubiera tenido si hubieran. Carro último modelo, mansión en un lugar prestigioso, toda la cosa. A eso le apostó usted, eso obtuvo. ¿Qué más pide? Obtuvo lo que quería. Entonces, si yo quiero algo más consistente, tengo que invertir en eso consistente. Lo que decíamos la semana pasada. Si el dinero lo voy a pensar es en buscar cómo favorecer cosas en armonía con el reino. Si mi tiempo lo voy a dedicar a pasarlo con mi familia, a estar con mis hijos, a ser amable con las personas, si lo voy a dedicar en cultivar mi crecimiento espiritual, si lo voy a dedicar en conocer más del Señor, en amar al Señor, como dice nuestra frase, porque me amó, porque me conoció. Si yo quiero esa clase de ganancias, eso es lo que debo invertir. Tan simple como eso es la ecuación. Ahora la pregunta que trata de responder aquí el texto es, ¿y para ganar qué? Ya de por sí es gran ganancia el ejercicio mismo de la inversión. Si yo me dedico a pasar tiempo con mi familia, voy a disfrutar ya de por sí el hecho de pasar tiempo con mi familia. Si yo me dedico a contemplar la hermosura de Dios, ya eso de por sí es mucho premio. El solo hecho de la inversión.
Así como el apostador se divierte viendo darle vueltas a la ruleta, aunque todavía no ha caído el número ganador, pero se divierte viéndolo. O sea, el mero ejercicio, el mero trabajo de la inversión ya de por sí es una gran ganancia. Pero es que Jesús está diciendo, es que estamos hablando de cosas para la eternidad, incorruptibles. Entonces, si tú siembras codicia, inviertes en egoísmo, inviertes en ignorar a Dios y poner a otros valores en lugar de Dios, lo que vas a obtener es lo que obtuvo el rico. Aquí no lo llama infierno, pero blanco es, gallina lo pone, frito se come. Si inviertes, como dice Pablo a Timoteo, en misericordia, en generosidad, en amor, en justicia, lo que te espera es esta seno de Abraham, este estar contado entre los justos, el ser partícipe del reino que no tiene, pierde. Entonces, nosotros tenemos que ver nuestra vida como unos inversionistas. ¿Invertir yo qué? Si soy pobre no tengo nada, no tengo ni en qué caerme muerto. Sí, tú tienes tiempo, tú tienes 24 horas al día. ¿En qué las estás usando? Tú tienes inteligencia, ¿en qué estás pensando? Todos tenemos unos recursos muy valiosos que tenemos que saber invertir. Y esa, finalmente, es lo que decidirá si somos felices o infelices, si somos ricos en la manera en que se debe ser rico. Qué bonito esta enseñanza a partir de un ejemplo tan sencillo. Qué profundidad, porque uno se distrae tantas veces pensando en prioridades que no las tiene tan claras como uno cree que las tiene. Me invito a que oremos para que el Señor nos dé esa sabiduría. Padre, reconocemos que somos malos inversionistas muchas veces. Somos torpes y tercos. Y muchas veces es por nuestra falta de entendimiento, muchas veces es por nuestra propia arrogancia, que hemos malgastado nuestras vidas en cosas que no dan fruto que valga la pena. Gracias, Señor, que tú nos llamas a buscarte, a gozar de tus fuentes inagotables de tesoros, de valores que no se corrompen. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos llene de esa sabiduría y de esa determinación para dedicar nuestras vidas a lo que realmente vale la pena. Nos ayudes a romper con todos esos lazos de compromisos y de esclavitudes que no nos dejan vivir y nos convierten en unos esclavos. Llénanos, Señor, de esa sabiduría, de ese coraje, de ese valor, de esos frutos de tu Espíritu, para que realmente lleguemos a gozar de tu reino. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.